Bueno, nuevamente buenos días a todos. Hoy lo que quiero compartir con vosotros es un poquito más amplio que el resto de veces que participo en la radio, pero bueno, igualmente interesante. Hoy vamos a hablar sobre la justicia, ¿vale? Algo que tanto necesitamos en este mundo. Y el sentido de la justicia es un término muy amplio. Cada persona la verá desde su propio prisma en función de su historia personal y de sus experiencias de vida, ¿verdad? Si te pregunto cómo explicarías con palabras o con dibujos lo que entiendes por justicia, pues bueno, no sé, ¿no? ¿Cómo me responderías? Pero una buena manera de afrontar esta pregunta es pensar en aquellas situaciones de tu vida en las que has experimentado alguna injusticia, o sea, totalmente lo contrario. Esas veces en las que la justicia ha brillado por su ausencia. Nos damos cuenta de lo que es verdaderamente valioso para nosotros cuando se desvirtúa o cuando alguien nos lo arrebata. Y asimismo, lo que es la injusticia es muy probable que ni la hayas sentido si realmente no te ha tocado a ti. En esta pregunta que lanzaba al principio, si pudiéramos responder todos, en lugar de escucharme a mí nada más, pues seguro que cada persona daría un punto de vista según su propia perspectiva de lo que es para él la justicia. Pero un titular. Porque gracias a la gracia, yo sé que Dios me acepta tal y como soy. Ya lo tenía claro, estudiaría Derecho, pero ocurrió algo inesperado. Se encontró entre la vida y la muerte y esa experiencia lo impulsó a entrar en un monasterio. Así fue como inició sus estudios en teología. Años más tarde, incluso completaría su doctorado. Sin embargo, su fe se tambaleaba una y otra vez al enfrentarse a las mismas preguntas. ¿Cómo puedo estar bien delante de Dios? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo es que Dios se muestra misericordioso hacia mí? Tras horas y horas de estudio en las Escrituras, por fin lo descubrió. Ya lo tengo, dijo su mente, al leer el siguiente pasaje de la Epístola de los Romanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Eso lo podemos ver en Romanos 1, 16 y 17. A Martín Lutero, que es de quien estamos hablando, estos versículos le abrieron los ojos. Todos esos años había entendido que el ser humano solo podía estar bien delante de Dios a través de sus buenas obras, de la intercesión de los santos y de ciertos rituales eclesiásticos. Sin embargo, por fin se le abrieron los ojos. Ahora podía verlo claro. Los seres humanos no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Es algo que solo Dios nos puede dar. Y esto, gracias a la gracia. Aceptar esta verdad e interiorizarla requiere de una gran confianza en Dios, es decir, de la fe. Por eso el justo vivirá por la fe. Este descubrimiento describe el corazón de la Reforma.
un momento crucial en la historia de la Iglesia. Y si hoy fuéramos capaces de vivir como si lo creyésemos de verdad, sería de muchísima bendición. Porque gracias a la gracia, yo sé que Dios me acepta tal y como soy. Puedo enfrentarme a mis fracasos con total honestidad y sin ningún temor, porque no tengo nada que esconder. La gracia impide que me ponga demasiada presión y me protege de la locura de intentar ganar puntos con Dios al hacer buenas obras. La gracia me recuerda que lo único que tengo que hacer es confiar en Dios. Pero volviendo a la justicia, al término con el que hemos empezado, podemos decir que también es importante que entendamos que la Biblia no solo responde la pregunta de cómo yo puedo llegar al cielo. Las Escrituras dedican una buena cantidad de tiempo a responder otra pregunta interesante. ¿Cómo se crea un trozo de cielo en la tierra? Si echas un vistazo en las Escrituras, notarás que esta segunda pregunta también es una pregunta esencial para la Biblia. En ella encontrarás más de 2000 versículos subrayados que hablan de la pobreza y la justicia. Los dos términos que más se utilizan para describir el concepto de justicia en el Antiguo Testamento son las palabras hebreas mishpat y sedaká. No son fáciles de pronunciar, ¿eh? Mishpat hace referencia a la justicia, sedaká a la rectitud. La palabra mishpat en sus varias formas aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Describe lo que sería la justicia rectificadora, es decir, la voluntad firme de actuar en favor de las víctimas de la injusticia y la violencia. El mishpat es importante para Dios mismo, porque Él hace esa justicia. Hace mishpat al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero y le da pan y vestido. Podemos encontrarlo en Deuteronomio 10, 18, y también si buscamos en Salmos 146, del 7 al 9. Además, Dios espera que sus seguidores, nosotros, trabajemos en favor del mishpat. Juzgad con verdadera justicia. Mostrad amor y compasión los unos a los otros. No oprimáis a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinéis el mal en vuestro corazón los unos contra los otros. El profeta Miqueas resume cuáles son las expectativas de Dios de forma maravillosa. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti se espera el Señor. Practica la justicia, practica el mishpat, amar, la misericordia y humillarte ante Dios. Así que Dios mismo intercede a favor de los oprimidos y los pobres, y su compromiso es tal que incluso recibe el nombre de Padre de huérfanos y defensor de viudas. Buscadlo en Salmo 68, del 4 al 5, lo tenéis ahí. Sin embargo, el mishpat no es algo que le concierna a Dios únicamente. Se trata de algo que Él nos exige a todos nosotros como seguidores suyos, especialmente por el bien de quienes tienen menos poder adquisitivo y social. Otro titular. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, el mishpat, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La otra palabra hebrea, sedaká, suele traducirse por ser justo o ser recto. Hace referencia a lo que algunos denominan la justicia primaria, es decir, aquella conducta que si fuera prevalente en el mundo,
no haría falta la anterior de la que hemos hablado, no sería innecesaria la justicia rectificadora, la del Mishpat, porque todo el mundo viviría en una relación correcta con los demás. Al igual que el Mishpat, Sedaká tiene que ver a menudo con ser solidario con los pobres y los oprimidos. En este sentido, suele traducirse como misericordia o compasión en la Biblia. Practiquemos la justicia. Si queremos que sea el concepto bíblico de justicia el que nos guíe, es muy importante que consideremos todo lo que hemos dicho hasta ahora, es decir, la gracia en conjunto con la unión de los términos Mishpat y Sedaká. Mishpat y Sedaká me recuerdan que la justicia es importante para Dios. Él ve la miseria y oye el clamor de los oprimidos y los explotados. Lucha por los derechos de los pobres e impotentes. Como sus seguidores, hemos sido llamados a hacer lo mismo que Él, porque la gracia además nos dice que todos somos iguales, que todos recibimos la gracia de Dios por igual. Es decir, todos tenemos el mismo valor ante Dios y en consecuencia todos deberíamos ser tratados con justicia. Así que nuestro compromiso con la justicia social no es un extra opcional en nuestra lista de tareas, sino una expresión vital de nuestra relación con Dios como sus discípulos y como recipientes de su gracia. Con esto termino y me gustaría terminar con una pequeña oración, elevar una pequeña oración para que nos guíe a todos. Padre, tú me aceptas tal y como soy, por tu amor y tu misericordia. Yo también quiero tratar a los demás con el mismo amor y misericordia que recibo de ti. Por favor, no dejes que ignore el clamor de los oprimidos y explotados. Enséñame dónde y cómo puedo trabajar en favor de la justicia en este mundo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esto, pues doy por concluida la no pequeña meditación, porque esta vez ha sido un poco más larga de lo habitual. Pues agradecemos esos minutos, David, porque han sido minutos tremendamente enriquecedores. Vamos a hacer una ronda rápida para hacer una pequeña reflexión cada uno de lo que acabamos de escuchar. Pero, ¿sabes? A mí me has llevado directamente a uno de mis textos preferidos, entre otras cosas porque es una inquietud constante en mi vida. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y yo creo que podríamos decir, de Mishpat recibisteis, dad de Mishpat también, de Sedakat recibisteis, dad de Sedakat. De todo aquello que habéis recibido primero, tenéis que seguir repartiendo. Y para mí es una inquietud personal, es un clamor interior. Esto de, ya que has dado, verdad, has recibido gracia, da gracia. Y ya que has recibido todo del Señor, conviértete efectivamente en un receptor, pero también en un emisor de todo aquello que has recibido primero. Qué linda reflexión, David. Muchas gracias por recordarnos lo que debería ser efectivamente un leitmotiv. Tendríamos que llevar alguno de estos textos clavados, ¿verdad? En la frente, en la mente, para poder trabajar sobre ello y poder seguir repartiendo gracia. Hace falta mucha gracia y hace falta mucha justicia, porque es verdad, lo de la justicia restitutiva, madre mía, con la cantidad de injusticias que hay, crueldades, problemas y humillaciones y de todo. La verdad es que sí. Cuán oportuna esta reflexión. Muchas gracias por ella. Compañeros, vamos a hacer un recorrido rápido, pues, para ir camino ya de la escuela sabática. Habría muchísimo que poder comentar, ¿verdad?, sobre lo que nos ha comentado David, pero vamos a intentar hacer un pequeño resumen, una aproximación. Empezamos por José Antonio, por ejemplo. ¿Qué te sugiere, a modo de resumen, lo que nos ha contado el hermano? Uf, qué difícil me lo pones. Es difícil. Me lo pones muy difícil, sí. Porque la verdad es que el tema da para muchísimo y bueno, la reflexión ha sido, yo creo que muy, muy profunda.
para empezar, nos preguntaba David qué era para nosotros la justicia. Y nos decía, bueno, cada uno tendréis una definición. Yo voy a lanzarme al ruedo y voy a decir lo que no es la justicia. La justicia no es lo que yo creo. La justicia no soy yo. Yo no soy la medida de la justicia. Muchas veces juzgamos a los demás por lo que nosotros haríamos o no haríamos en esa situación, ¿verdad? Y esa no es la justicia. Así que yo creo que están muy bien esas dos acepciones de justicia. Yo, con la fuerza del Espíritu Santo, lo que he de intentar es vivir en esa relación correcta con los demás y además también ser un agente de Dios, un agente de Cristo, ayudando a restituir aquellas situaciones injustas en la medida de mis posibilidades. Y hay otra cosa que dijo David que es muy conflictiva, o a muchos les causa conflicto, a mí no, es que Dios nos acepta tal cual somos. Y lo ha dicho varias veces. Y parece que siempre queremos poner ahí, bueno, sí, pero debemos... No. Dios nos acepta tal cual somos. Sin pero. Sin pero. No, pero bueno, tú luego... Dios nos acepta tal cual somos. La justicia no es nuestra, la justicia es de Cristo. Dice, bueno, y a partir de ahí, eso es otro tema. Dios nos acepta tal cual somos. No tengamos miedo de acercarnos al Señor en la condición en la que estemos. La Biblia lo dice. La parábola del hijo pródigo está bien clara. El hijo pródigo no se fue a cambiar de ropa, el hijo pródigo no fue a intentar ahorrar un poco de dinero para llegar a su padre diciendo, bueno, no lo he perdido todo, lo tengo aquí. Fue tal cual está. Es esa acción con el Padre, ese encuentro con el Padre, el que luego cambia las cosas. Pero el Señor me acepta. Es un mensaje de liberación, David, el que has traído esta mañana. Muchas gracias. Richard, ¿cómo haríamos una aproximación, un resumen a lo que nos ha contado David? Bueno, pues para mí, en primer lugar, dejando claro que la justicia no existe. Por lo menos en este mundo no existe. Así que yo creo que esa es una primera visión que debemos de tener. Vivimos en un mundo que es injusto porque quien lo domina es el padre de la injusticia. Así que somos llamados a hacer lo que David nos ha dicho esta mañana, a practicar, me gusta mucho eso de practicar la justicia. En un mundo en el que no hay justicia, es hora de que practiquemos justicia, pero una justicia con misericordia, con amor, que es una justicia muy distinta a la que se nos vende en el mundo. Esa justicia proviene de Dios, que igual os vais a extrañar por lo que digo, pero en parte es injusto. Y digo que en parte es injusto porque Dios me trata a mí injustamente. Yo no merezco ser tratado como Dios me trata. No merezco todo el amor, todo el cariño que Él derramó por mí. Si hubiera que establecer una tabla en lo que es justo, lo que no es justo, y lo viéramos desde un punto de vista así totalmente objetivo, no es lógico que por esta vasija de barro el alfarero divino haya tenido que venir, sufrir y morir. Eso no es algo justo. Pero es que en la justicia de Dios se mezcla lo que nos ha hablado David, la gracia y el amor. Ese mispaz y ese sedakab se mezcla y entonces la justicia de Dios es muy distinta a nuestra justicia. Así que somos llamados a hacer justicia. Yo me quedo con ese mensaje, pero esa justicia de Dios, no esa justicia de venganza, no esa justicia que es la que nos vende el mundo de que cada uno sea retribuido en base a, como decía José, en base a lo que yo creo, lo que yo pienso que a ti tú te mereces. No somos llamados a eso. Somos llamados a repartir esa justicia que Dios da, que es una justicia bañada con amor, con misericordia, con cariño, con perdón, con restauración, que es muy distinta a la que el mundo nos da. Así que me parece un mensaje precioso en estos tiempos en los que vivimos, en los que uno ve tantas cosas por televisión que a uno se le revuelve, ¿verdad?, las tripas y el estómago, pues olvidarnos de esa justicia primaria que nos llama a devolver el mal con mal y aplicar esa justicia de la que nos habla David, esa justicia que Dios aplicaría, en la cual nos trata a todos por igual, nos quiere a todos por igual
y nos hace mucho más humanos. Uh-huh. Cuántas bonitas ideas surgen, ¿verdad? Después de lo que hemos escuchado. Surgen muchas ideas muy bonitas. Jorge, ¿cómo te acercarías tú a esto? ¿Cómo lo resumirías? ¿Tu impresión? Pues yo, sumando mientras os escuchaba y reflexionando sobre todo lo que estabais diciendo, así como tú mencionaste un texto bíblico que te gusta mucho a mí, el texto de Miqueas, es un recuerdo que yo tengo de joven y me emociona y me conmociona siempre. Y a veces me pone triste porque me doy cuenta que estoy lejos de ese parámetro que no ha puesto tan alto Dios para mí, de tal manera cumplirlo. Y luego me quedo con algo que dijo David muy importante al final. Nosotros siempre hablamos, ¿no es cierto? Y decimos tener la verdad y tratamos de interpretarla y llegar a ella pura, sin alteraciones. Pero ¿y luego qué hacemos? Y eso es lo que decía David al final. Practicar la justicia, hacer misericordia, dar de gracias, como tú mencionabas, es la parte práctica, es la manifestación práctica de que nosotros empezamos a caminar con Dios, porque si no nos quedamos solamente en el mundo de las ideas. Y en ese sentido, este mundo tal como está hoy, nunca nada de lo que podamos hacer va a ser suficiente. Y no me olvido yo de la parábola del gran deudor, que va a cuento de lo que tú dijiste, y del pequeño deudor. Dios a mí me ha dado muchísimo, y Dios solamente me está pidiendo que yo también sepa una pequeña parte a mi prójimo, darle. Con eso yo estaré cumpliendo y podré decir con propiedad, yo soy discípulo de Jesús, yo soy seguidor de Jesús. Uh-huh. Además, David nos recordó que el justo por la fe vivirá, que nosotros vamos a vivir por fe. Y en estos momentos en los que la injusticia crece y crece y crece, ¿cuánta fe necesitamos, verdad? Para aceptar lo que no entendemos, lo que no vemos, hasta que se descorra el velo del todo y podamos ver lo que hay detrás. Me quedo con una frase también que has repetido. Porque gracias a la gracia, Dios me acepta tal y como soy. Pues gracias por su gracia y gracias, David, por una reflexión tan bonita, tan oportuna, tan necesaria también en esta mañana. Que Dios te bendiga y que podamos todos poder aceptar primero esa gracia que hemos recibido y seguir repartiéndola y seguir haciendo el bien a nuestro alrededor. Un placer, de verdad, poder compartir estas ideas y poder iniciar así esta mañana de sábado. Gracias, David. Bueno, es tiempo, seguimos en La Iglesia en Casa, edición 235, para escuchar un poquito de música e irnos rápidamente ya a nuestra escuela de Biblia.